577 fallecidos, 577 muertos y 23.275 nuevos casos. Es el día en donde más contagios de coronavirus se han presentado en Colombia desde que inició la pandemia hace más de un año, es decir, en marzo de 2020. Y atención que el número de menores de edad contagiados por COVID-19 en Colombia aumentó en las 2 últimas semanas a la par de los nuevos contagios de adultos. Estimada comunidad abadista, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este espacio donde conversaremos sobre la nueva presencialidad, sobre los retos, condiciones que nos impone el coronavirus en este retorno a clases. Reflexionaremos desde el área de ciencias sociales no solamente sobre la alegría de volvernos a ver, sino también todos aquellos puntos que requieren un poco más de reflexión y que tal vez pasan desapercibidos, aunque son de vital importancia. Sean ustedes bienvenidos, comunidad. Nos acercaremos a esta problemática en este foro a cargo del área de ciencias sociales desde los 3 agentes que componen nuestra comunidad educativa. Por un lado, docentes, estudiantes y padres de familia. Respecto del primer grupo, del cual hago parte, percibo en mis compañeros un grado alto de incertidumbre, dado que las directrices que recibimos por parte de la Secretaría de Educación no son del todo claras, todo lo contrario. Unas contradicen las otras, desautorizan, cambian y no dan tiempo para la curva de aprendizaje que se requiere para poder implementar lo que ellas imponen. Por otro lado, también miramos con preocupación la imposición del retorno, del cumplimiento del horario, de la jornada, que ello no es problema, siempre y cuando contáramos con las garantías suficientes para nuestra seguridad, nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Por qué lo decimos? Porque se desconoce, por ejemplo, las condiciones de comorbilidad de salud que presentan algunos de nuestros compañeros, lo cual pone en riesgo no solamente sus vidas, sino también las de sus familias. Ellos, al tener que tomar transporte en la mañana, en la tarde, en la noche, para llegar a la institución, colocan en riesgo sus vidas y también, ¿por qué no?, la de los estudiantes. Otra situación que nos hace reflexionar en medio de este volver a clases, que ciertamente sentimos alegría como docentes de volver a estar con nuestros compañeros, de volver a compartir con nuestros estudiantes, pero ello no puede llevarnos a desconocer todo lo cual estamos hablando en este momento, es percibir precisamente que la imposición de cumplir una jornada laboral, una jornada en el colegio, va en detrimento, pone en riesgo el acompañamiento que venimos prestando a los estudiantes que permanecen en sus casas por distintas razones, bien sea por cuestiones de salud, por decisión de sus familias, porque se trasladaron del barrio, ya no viven entre nosotros. Entonces, el tiempo que estamos en el colegio, al no contar con equipos, una conexión estable, sencillamente redunda en un menor acompañamiento pedagógico a estos estudiantes que se encuentran en sus casas, que están optando del todo por la educación remota, por la educación en casa. Dicho lo cual, esto nos tiene que hacer pensar, estimada comunidad, en más allá de sencillamente el sentimiento de la alegría de volvernos a ver, que reitero, es cierta y la compartimos como docentes, nos motiva, pero ello no nos puede hacer, como ya dije, olvidar todo aquello que está detrás y que también afecta directamente nuestro retorno a clases. Esto en cuanto a nuestros compañeros docentes. Vamos ahora a reflexionar sobre algunos puntos que concierne la nueva presencialidad, la nueva normalidad en cuanto a los estudiantes. Gracias. El segundo grupo y el principal de nuestras actuaciones son los estudiantes. Sin embargo, vemos con preocupación que esta nueva presencialidad, esta nueva normalidad, este retorno al colegio, que más allá de la alegría nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo se está desenvolviendo, cómo se está desarrollando, vemos con preocupación, por ejemplo, la reducción constante del distanciamiento físico y la flexibilización de los protocolos de bioseguridad. Si bien nuestro colegio, la institución San Benito, se esfuerza, y somos testigos de ello, de mantener unos espacios desinfectados, con ventilación cruzada y demás, no podemos desconocer que la reducción constante del distanciamiento entre los estudiantes
representa un factor de riesgo muy grande. Sumado a esto, vemos con seria preocupación y también con un sentimiento de frustración la determinación por parte de las autoridades competentes para limitar el bono escolar, el plan de alimentación escolar, solamente a la presencialidad, desatendiendo a un grueso de nuestra población que ha optado libremente por conservar su vida, por proteger a su familia, por permanecer en la educación desde casa, y para ellos entonces en este momento se están viendo sin la posibilidad de recibir un plan de alimentación escolar. Dicho sea de paso, lo hemos evidenciado en estos días, los refrigerios que están llegando al colegio por los mismos estudiantes, han dicho, no satisface de todas las necesidades alimentarias, la nutrición que ellos necesitan. Entonces también esto nos debe llevar a pensar que si bien estamos contentos, estamos alegres, nos llena de satisfacción volver al aula, a los espacios escolares, no podemos desconocer estas realidades. Por otra parte, un punto que es necesario recalcar en este momento que estamos conversando sobre lo que va más allá en los estudiantes, es la cuestión de aquellos miembros de nuestra comunidad, de aquellos estudiantes que por distintas razones tuvieron que emigrar del barrio. Por lo tanto, por cuestiones económicas, sus familias se quedaron sin empleo, tuvieron que emigrar a una finca, al sector rural, están lejos de la institución y por lo tanto no cuentan con conexión a internet. Estos estudiantes no solamente están viendo limitado su acceso por la exigencia nuevamente de retornar a las clases, sino que también no están recibiendo el plan de alimentación escolar, sumado a lo cual muchas veces tenemos como la presión de informar para el posible retiro del CIMAD a aquellos estudiantes de los cuales no tenemos noticia alguna. Es cierto que como profesores estamos llamados a hacer un seguimiento pedagógico a cada estudiante, garantizando en ellos los procesos que queremos desarrollar. Sin embargo, también reconocemos que muchos de ellos no están ausentes por voluntad, sino todo lo contrario, se vieron forzados por esta situación de pandemia que estamos atravesando, se vieron forzados a abandonar o a limitar el tiempo dedicado a sus estudios por trabajar, por migrar a zonas con difícil acceso de internet. Entonces, o por cuestiones mismas de salud. Muchos de nuestros estudiantes han perdido a sus familiares. Otros tantos ahora son la parte económica, la representación económica de su hogar. Todo ello lo vemos con preocupación al contrastarlo con las directrices de la Secretaría de Educación, quien nos dice que el estudiante debe ir al colegio. Y si no tenemos noticia de él, tenemos que dar reporte para su posible retiro del CIMAD. Todo esto nos debe hacer pensar nuevamente, que es donde como área queremos llevar la reflexión, si estamos contentos de vernos, es cierto, reitero, pero ello no nos puede hacer pasar por alto las muchas situaciones que subyacen a toda esta dinámica y que en este momento, menos mal, tenemos la oportunidad de reflexionar como comunidad para poder plantear cómo va a ser nuestro camino a futuro. En un tercer momento vamos a reflexionar sobre algunos puntos que nos hicieron conocer los padres de familia. Continuamos. El último espacio, el último grupo de nuestra población son los padres de familia. Aquellos que se han visto directamente afectados por este retorno a clases. No lo digo en sentido negativo, sino que les ha exigido a ellos reflexionar y replantear muchas cosas de las que ya tenían organizadas desde el año pasado que comenzamos este proceso de educación en casa, porque al recibir la notificación que tenían que volver sus hijos, no solamente por conservar, por decirlo así, su matrícula, sino también para recibir el plan de alimentación escolar y otros beneficios que ofrece la Secretaría de Educación, ello le implicó pensar en conectividad, pensar en uniformes, pensar en una cantidad de transportes y una cantidad de situaciones más. Muchos de ellos manifestaron en un primer momento su negativa, su disentimiento del retorno a clases, el cual no estaba contemplado en un primer momento en la circular que nos enviaron desde Secretaría de Educación. Serio error, porque sí nos pedían entonces el consentimiento, pero no daban espacio para el disentimiento.
elemento corregido después que enviaron el documento correspondiente. Sin embargo, los padres de familia manifiestan también con preocupación el total desconocimiento que manifiestan las autoridades del gobierno escolar, dado que para ello está conformado en el colegio un gobierno que funciona, que participa, que tiene voz, pero las directrices y el proceder lo desconoce totalmente. Desconoce cuál es su sentir frente a esta situación, dado que solamente se preocupan por imponer y ejecutar aquello que recibimos directamente desde el nivel central. Los padres de familia también, con su preocupación de tener que salir a trabajar, el gobierno no ha garantizado una renta básica suficiente que garantice el total aislamiento de las familias y por lo tanto una vida digna que les permita proteger sus vidas. ¿En qué ha redundado esto? Que muchos han tenido que verse en la obligación de solicitarle a sus hijos que trabajen para participar y apoyar la economía del hogar. Entonces, no podemos dejarnos absorber del todo por el sentimiento de la alegría que nos embarga, sino que tenemos que dar espacio y tiempo para la reflexión, mirando qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar con la conectividad? ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes que por una u otra razón están trabajando y ya no pueden asistir del todo como lo hacían antes a nuestra institución? ¿Qué va a pasar con aquellos que tuvieron que emigrar a otras casas, a otras zonas, muchas veces rurales, donde no tienen conectividad del todo? ¿Qué va a pasar con el plan de alimentación escolar? No solamente para aquellos estudiantes que permanecen en la educación en casa, sino también para aquellos que están de forma presencial y que manifiestan sus quejas por aquello que reciben de la Secretaría de Educación. ¿Qué va a pasar con tantos compañeros docentes que tienen situaciones delicadas de salud y se tienen que ver para garantizar su trabajo y por lo tanto la estabilidad de sus familias, movidos a cumplir un horario, descuidando muchas veces su quehacer pedagógico? Estimada comunidad, esos son algunos puntos que nos gustaría reflexionar con ustedes en este foro. Desde el área de Ciencias Sociales le damos las gracias y los invitamos a pensar más allá de la alegría de vernos que ciertamente nos embarga. Los invitamos a pensar en todos estos aspectos, cómo ha afectado, qué está detrás, qué va más allá de lo que sencillamente se puede ver. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes, escuchan de sus hijos o ven, evidencian cómo se está dando el manejo. ¿Están de acuerdo? ¿Consideran que se pueden cambiar cosas? Sería bueno, por lo tanto, que nos hicieran saber, conocer, dar a conocer su punto de vista. Estimada comunidad, muchas gracias y desde el área de Ciencias Sociales continuamos adelante en esta labor pedagógica, dándolo todo por los estudiantes tanto de forma presencial como virtual, garantizando siempre no solamente el derecho a la educación, sino la protección y la formación del futuro de Colombia. Muchas gracias.